toda la honra. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, Rey. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Busquen su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, Jueces, capítulo 6. Y ponga ahí una marca porque quiero empezar esta noche con Segunda de Corintios capítulo 5. No se mueva de ahí, solo lo voy a leer porque ya muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí que tienen a Jesús en su corazón, a Cristo, verdad, como el centro de sus vidas, se sienten como personas nuevas, se sienten como nuevos, ¿sí? ¿De veras? ¿Sí? A ver, voltea con el que está junto y dale una cara de nuevo, dile, soy nuevo, dile, ¿sí? Bueno, la Biblia dice que esta es la verdad, ¿no? Esta es la escritura, la palabra de Dios dice que de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Eso no está hablando solamente de un nuevo nacimiento y algo que ocurre una vez, sino es algo en lo cual nosotros continuamente, ¿verdad? Estamos en la novedad de vida, en lo nuevo de Dios. Dios nos está haciendo nuevos cada día, cada momento, cada tiempo, ¿verdad? Dios está convirtiéndonos en personas con pensamientos nuevos, con actitudes nuevas, con palabras nuevas. Por eso dice la Escritura que cuando estamos en Él, cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Él, entonces somos una nueva creación. Y dice la Biblia que lo viejo, ¿qué ha pasado con lo viejo? ¿Sí? Nuestras viejas actitudes, nuestras viejas maneras de pensar, ¿verdad? Nuestra forma antigua de movernos en lo natural como seres naturales, sin Dios, sin Cristo. Dice la Escritura que eso ya ha pasado, eso ya ha quedado atrás, eso ya no es para nosotros, eso ya no es algo que debe de estar en nuestras vidas. Esto es algo, ¿verdad?, que ya debe haber sido erradicado por el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice la Escritura que ha llegado lo nuevo. Diga conmigo, ha llegado lo nuevo. Oh, dígalo fuerte, ha llegado lo nuevo. Fíjese que la palabra de Dios, todo lo que ella habla, nosotros tenemos que entrar en ella por medio de la fe. La única forma de hacer que la Escritura sea carne en nuestras vidas, que la única forma en que la Escritura tiene un efecto en nosotros, es cuando nosotros la recibimos por fe, creemos en ella. Creemos en la palabra de Dios, creemos, ¿verdad?, que lo que Dios está hablando en la Biblia es absoluto, es real, es verdadero, es algo que ocurre una vez que conocemos a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que una vez que han conocido al Señor, verdad, algo nuevo ha ocurrido? Algo nuevo está ocurriendo, algo nuevo está llegando, ¿sí? Quizá no todo de una vez, ¿no? Quizá no todo, ¿verdad? Ha venido como cosa nueva, pero sí has visto un cambio en ti, ¿sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio de ellos? Amén, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos tomar y debemos atesorar en nuestro corazón, porque esa es la partida que ahora tenemos en Cristo Jesús. De ahí en adelante, ¿verdad? Escribimos o se escribe una historia nueva de nuestras vidas en Cristo Jesús. Pero yo quiero hablarte de una historia en el libro de Jueces, capítulo 6. Ahí empezamos, ya tienes esta cita ahí en tu Biblia.
Y esta es la historia de la nación de Israel. Y dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer, quiero leer del capítulo, del verso 1 al 16, en Jueces capítulo 6. Y dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, les libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora ponga atención en esta historia, porque es muchas veces las historias de la palabra de la Escritura en el Antiguo Testamento reflejan la condición de nuestras vidas, las situaciones que estamos viviendo y la razón por la cual estamos atravesando estas. Hablamos acerca de que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Algo nuevo está enfrente de nosotros, algo a lo cual cada uno debemos dirigirnos por la fe. Debemos caminar hacia ello en Cristo Jesús. Cristo es la base, Cristo es el fundamento. Jesús es el Señor, ¿verdad? Que nos levanta, que nos sostiene, que nos salva y nos empuja hacia los lugares celestiales. Ahí mismo está Él, dice la Escritura. Pero muchas veces nosotros regresamos atrás, regresamos a lo que ya pasó, ¿verdad? A lo viejo. Tenemos no sé, en la mente algo, ¿verdad?, que nos hace continuamente mirar hacia nuestro pasado, mirar hacia lo que hemos dejado en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, y nos renunciamos a seguir adelante, ¿verdad?, y miramos atrás. Recuerdan que cuando la nación de Israel, ¿verdad?, salió de Egipto y iban atravesando el desierto, y a medida que van atravesando el desierto empiezan a ver la mano de Dios en medio de las situaciones que estaban viviendo.
Aquí lo que se resalta en el desierto no son las circunstancias que están atravesando, es la mano de Dios que los está salvando en medio de lo que ellos están padeciendo. ¿Sí está aquí conmigo? Es distinto, es una perspectiva distinta, porque mientras está atravesando el desierto y mirando lo que el desierto nos hace llegar, ¿verdad? Tratamos o oscurecemos nuestro pensamiento para no ver la mano de Dios en medio de ello. ¿Cuántos de los que están aquí han probado la mano de Dios, la bendición de Dios en los momentos más difíciles de su vida? Yo levanto la mano, ¿sí? Y dice la escritura que cuando iban en el desierto, muchos hombres, a pesar de ver que Dios había sacado agua de la roca, Dios les había dado maná, Dios les había guardado, ¿verdad?, del sol y del frío en la noche. Muchos de ellos dijeron: queremos regresar a Egipto, queremos volver a Egipto, queremos ir a ese lugar. Y Moisés está ahí, ¿verdad?, hablando con ellos. Mira, hacia adelante hay algo mejor, es la tierra prometida. Dios nos la ha hablado, Dios nos la ha prometido. Espera, aguanta, cruza el desierto. Dios está con nosotros, no te ha faltado nada. Dios no ha permitido que algo te pase. Es más, ni siquiera necesitas, ¿verdad?, ropa nueva ni nada, porque Dios tiene cuidado de todas las cosas. Y mientras Moisés está hablando con ellos, ellos dicen: no, queremos regresar a Egipto, queremos volver atrás, queremos ir, ¿verdad?, a lo conocido, a lo pasado. Queremos regresar a aquellas cosas, ¿verdad?, que de alguna manera nos sostenían, de alguna forma nos proveían, nos daban algo, no todo lo que necesitábamos, no todo lo que deseábamos, pero cuando menos es algo. Y dice la escritura, ¿verdad?, que estos hombres fueron llevados ante Dios y Dios los juzgó de una manera. Unos se abrió la tierra y fueron tragados, otros no entraron a la tierra prometida y vagaron en el desierto hasta que murieron, porque no quisieron, ¿verdad?, tomar la palabra de Dios para decir: ahora en Dios, ahora en Cristo, ahora en Él somos nuevas criaturas. Lo viejo ha, ¿qué?, pasado. Es tiempo de cosas nuevas. Es tiempo de caminar hacia lo nuevo, de emprender hacia lo nuevo, ¿verdad? Aún en medio de los desiertos, porque en medio de los desiertos, cuando tienes este pensamiento, Dios te va a proveer, Dios te va a sostener, Dios te va a levantar. Entonces dice aquí en esta historia, porque es la historia de Israel, después de que les es entregada la tierra con Josué, Josué les lleva a conquistarla y él muere, ¿verdad? Es un ser humano, tiene un tiempo en la tierra limitado, y llega el momento que, igual como Moisés, él tiene que morir. Y dice la escritura al principio de las historias de los jueces que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y esa generación que no conoció al Señor, ¿verdad?, no fue enseñada, no fue llevada en la fe, no fue convencida a seguir manteniéndose en Dios. Y dice la escritura que en cada tiempo, ¿verdad?, la nación de Israel, esa generación nueva, dejaba al Señor y volvía atrás. Y entonces sucedían una serie de cosas tremendas para cada hombre, mujer, familia de esa nación, por causa de dejar al Señor. Y dice la escritura aquí en Jueces capítulo 6, verso 1, esto se está repitiendo, ¿sí? No es la primera vez que sucede. Desde luego, cada vez que sucedía, Dios levantaba a alguien y venía para rescatarles, y vivían un tiempo bien y nuevamente volvían atrás. Y dice la escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuando tú olvidas
que tienes algo nuevo a lo cual Dios te ha preparado, hacia lo cual Dios te ha impulsado, hacia lo cual Dios te ha salvado, lo que haces regularmente es olvidarte de Él y regresar atrás. Y dice la Biblia que cuando esto pasa, cuando esto sucede, la mano del Señor, ¿verdad? Se aparta, la mano de bendición de Dios se aparta de ti. Y entonces los enemigos empiezan a aparecer en tu vida. Empiezan a venir, ¿verdad? Para robarte, para saquearte, para poner temor dentro de ti en lo que emprendes. Ahora ponte en el lugar de la nación de Israel. Vienen de un tiempo en el juez anterior, Dios les ha salvado, les ha bendecido. El juez murió, se olvidaron otra vez del Señor, regresaron otra vez a los ídolos, a su vida pasada, a su forma pasada, a sus pensamientos antiguos, a sus actitudes antiguas. Y entonces son entregados por la mano del Señor. Dios mismo, ¿verdad? Los entrega a los enemigos. Pero ellos no se dan cuenta. Ellos solamente ven el efecto de ellos. Ellos no pueden, no tienen en la mente todavía, ¿verdad?, la capacidad de decir lo que está sucediendo en nuestras vidas es porque dejamos al Señor. No, ellos no están así. Aún más, ellos piensan, a medida que miramos la historia, igual que Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué nos está pasando aquello? ¿Por qué somos entregados, verdad? Y cuando nosotros regresamos atrás, cuando dejamos al Señor, ¿sí?, los enemigos vienen a nuestras vidas. ¿Sabes? Algo maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es la libertad de elección. Nosotros podemos elegir seguir caminando con Él, seguir dirigiéndonos hacia el destino que Él nos ha trazado, o también nosotros podemos elegir abandonarle. Pero sabes, Dios siempre nos ha hecho responsables de nuestras decisiones. Diga conmigo: responsables. Sí, Dios nos ha dado esa libertad. Tú puedes escoger mantenerte en Él, pero también puedes escoger o tomar la decisión de olvidarte del Señor, de dejarle. Pero tienes que darte cuenta que las consecuencias de cada una de esta elección en tu vida, la única responsabilidad recae en ti. Entonces dice la Escritura que venían los enemigos, venían los madianitas, amalecitas, todos los hijos de Oriente, y subían y los atacaban. Y dice la Biblia que eran tantos que destruían los frutos, no dejaban que comer, no dejaban nada, todos se llevaban, todos se acababan, ¿verdad? Los enemigos así son, vienen para robar, matar y destruir, dice la Escritura. Y dice la Biblia que esta es la forma en que la nación de Israel empobrecía. Esta es la razón por la cual la nación de Israel, ¿verdad?, iba perdiendo todo lo que Dios le había dado en algún momento por los enemigos, por causa de los enemigos. Yo quiero que ponga atención aquí en esta noche, porque nosotros somos personas nuevas en Cristo. Dios nos ha hecho nuevos con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él clavó en la cruz, dice la Escritura, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo, ¿verdad?, nuestros errores, todo lo clavó en la cruz y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva. Nuevos en Cristo Jesús, con pensamientos nuevos, con ideas nuevos, con perspectivas nuevas. Pero cuando dejamos al Señor, ¿verdad?, o cuando dentro de nosotros tenemos la idea
de regresar atrás, de permitir que nuevamente las actitudes que ya fueron borradas, que ya fueron quitadas, que Dios nos dio la oportunidad de cambiarlas en nuestras vidas, regresan a nuestra mente, regresan a nuestra vida cotidiana, esas palabras, esas maneras, esas formas, ¿verdad? Lo que habíamos dejado, lo que ya había pasado, regresa a nosotros. Dios, ¿verdad? Saca su mano de ahí y sus enemigos, ¿verdad? Y nuestros enemigos vienen en contra de nosotros. Y no nos damos cuenta. Y entonces empezamos a ser empobrecidos. No solamente en el aspecto económico, empobrecidos en nuestra mente. De tal manera que nos sentimos víctimas. Esta era la actitud que tenía Gedeón. Ay, yo, Señor, soy el más pequeño. Ay, yo cómo puedo hacer esto. Ay, yo cómo puedo lograr el otro. Ay, ¿cómo será esto? Yo no puedo. ¿Verdad? Estoy aquí y Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Sí. Y eso es un síntoma de que nosotros estamos regresando atrás. Eso es un síntoma de que nosotros estamos permitiendo que lo viejo, lo anterior, esté entrando, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestra alma, y nos esté arrastrando hacia atrás. Porque cuando estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando nos paramos por Él en la fe, nosotros no podemos ver atrás. Nosotros no miramos para atrás. Nosotros solamente vemos lo que está adelante. Nosotros solamente nos dirigimos a lo que está adelante. Jesús mismo le había dicho a sus discípulos, ¿verdad? Que aquel que es llamado, ¿verdad? Y pone las manos sobre el arado y mira atrás. Jesús dijo, no es digno. Nuestra vista, ahora que somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas, tiene que estar siempre mirando hacia el frente, mirando, ¿verdad? El galardón de nuestras vidas, siempre con la expectativa de lo que Dios va a hacer mañana, ¿verdad? El día que viene, los días que vienen, lo glorioso que serán, la bendición de Dios que vendrá sobre nuestras vidas, la manera en que Dios nos va a sostener, que Él nos va a ayudar, la forma en que Él nos hará llegar las cosas que necesitamos. Con esa perspectiva tenemos que vivir. No con la perspectiva del pasado. Lo que me falta, lo que no tengo, lo que me hicieron, lo que me están haciendo, lo que han hablado de mí, lo que tantas cosas. Porque en la medida en que tú regreses atrás, ¿verdad? Tus enemigos se multiplican. Ay, ¿estos de dónde salieron? ¿Sí? Y eso que parecía que ya habías vencido, ahora se levantaron otra vez. Y aquellos con los que ya habías hecho la paz y parecía que todo iba en bonanza, otra vez. Pero la única razón, ¿verdad? Se encuentra en la responsabilidad de uno. Porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, si no me equivoco, donde habla acerca de las bendiciones, 28, donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Y una de las bendiciones dice que vendrán nuestros enemigos por un camino y por 7 saldrán ¿qué? Huyendo. Cuando estás caminando en el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos a no regresar atrás. Estamos en el desierto de esta vida. Atravesamos luchas, atravesamos problemas,
atravesamos pérdidas, atravesamos conflictos, atravesamos situaciones difíciles, atravesamos todo este tipo de cosas, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Él nos va a levantar, Él nos va a sanar, Él nos va a prosperar, Él se va a parar enfrente de nosotros, a nuestra espalda, alrededor de nosotros, ¿verdad? Como dice la Escritura, como con un escudo, ¿verdad? Como algo que impide que los enemigos nos hagan daño. Entonces aquí está la nación de Israel y dice que son robados, que son empobrecidos en gran manera, consecuentemente, ¿verdad? Continuamente. No se dan cuenta. Tal vez algunos, porque dice la Escritura, por 7 años, hasta los 7 años se dieron cuenta, ah, caray, ya perdimos todo, ya no tenemos. A ver, mete la tarjeta en el banco, ya no tiene. Oye, y la cuenta y el dinero y esto y lo que ahorramos y lo que compramos, y ¿dónde está? Los enemigos se lo han robado. Pero gracias a Dios que la historia no termina ahí. Porque dice en el verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, pero los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron. Fíjate que se tardaron 7 años en clamar al Señor. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta que habían dejado al Señor, estaban regresando a su idolatría anterior, a su actitud anterior, a sus formas de vida anterior, ¿verdad? Estaban poco a poco dejando de servir al Señor, de alabar al Señor, de adorar al Señor, y poco a poco estaban retrocediendo. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Pero dice la Escritura, en ese lugar clamaron al Señor. ¿Qué hicieron? Clamaron. Les cayó el 20. Algo se abrió en su... No podemos seguir así. No podemos seguir perdiendo todo. No podemos seguir caminando de esta forma. Somos hijos de Dios. No tenemos por qué vivir de esta forma, de esta manera. Nuestros enemigos no siempre tienen que triunfar sobre nosotros. No tenemos que ser de esta forma empobrecidos. Dios está con nosotros. Y dice la Biblia, clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron. Después de 7 años. ¿Sabes? A mí me enseña esto, que tarde que temprano, ¿sí? Nuestro único camino en esta vida es levantar los ojos al Señor y clamar a Él. No hay otro camino para la humanidad, no hay otra manera. Quizá 7 años, 14, 30, 40, pero tarde que temprano tendrán que levantar los ojos y clamar al Señor, porque el Señor es el único que puede traer ayuda. El salmista escribía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Qué importante es, hace 2 viernes atrás, 3 viernes, hablamos de clamar. Y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que ser ágiles en nuestro clamor al Señor. Dice la Biblia en el libro de Salmo 107, Salmo 107, verso 6. Dice, entonces clamaron al Señor en su angustia
o en su angustia clamaron al Señor y Él los libró. ¿De qué? ¿Pero qué hicieron? Clamaron. 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 Algo que sale de tu alma, de lo más profundo. Y dice en el verso 13 también, nuevamente vuelve a decir, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Pero en el verso 12, un verso anterior dice, los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó. ¿De qué? De su aflicción. Salmo 50, verso 15. Dice el Señor, invócame en el día de la angustia. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Yo te libraré y tú me honrarás. ¿Hasta cuándo? 7 años asediados por sus enemigos, hasta que clamaron al Señor. Sabes, yo me he dado cuenta que el clamor es estorbado por nuestro orgullo. Cuando nuestro orgullo crece, cuando nuestro pensamiento o nuestro orgullo alimentado por nuestra autosuficiencia, así entre comillas, nos impide, invade nuestra alma, nos impide levantar la voz, ¿verdad? Tener una actitud de clamor, de desesperación, de angustia. Y mientras nosotros no clamemos al Señor, ¿verdad? Mientras nosotros no elevemos nuestro clamor, la actitud de clamor, porque no solamente el clamor tiene que ver con un grito, ¿sí? No solamente es un grito sin algo que lo sostenga interiormente, sino es la actitud completa de rendimiento, de invocación al Señor, de clamor al Señor, ¿sí? Dice la escritura que cuando David ha cometido pecado con Betsabé y el hijo va a morir, ¿sí? La Biblia dice que él se tira al piso, se llena de ceniza y clama y llora, ¿verdad? Y está ahí en ayuno. Tenía un clamor, rompió su orgullo. Diga conmigo, clamar a Dios. Es algo que debemos aprender, es algo que debemos hacer, es algo que tiene que romper nuestra tibieza cuando venimos a encontrarnos con Él, cuando estamos en desesperación, en angustia, es algo que tiene que romper, ¿verdad? Dentro de nosotros aquello que nos mantiene como si pudiéramos salir por nuestras propias fuerzas del asunto difícil que estamos atravesando. Entonces dice la Biblia que ellos clamaron al Señor. ¿Qué hicieron? Clamaron al Señor. Regresa conmigo al libro de Jueces, porque esta es la respuesta del Señor. Ahora, quiero que vaya conmigo en la historia, ¿sí? Nosotros leemos la historia, ¿verdad? Viéndola de una manera completa toda. Es como cuando ya fuiste, ¿verdad? O alguien
fue a ver la película que acaba de salir, ¿verdad? Y tú tienes el deseo de verla, las ganas de verla, ¿no? Y no te imaginas cómo está, o más o menos tienes una idea en la mente, pero aquel que ya fue viene y te la cuenta, ¿no? Y sabes que al final se muere el negrito, ¿no? Muchas veces cuando leemos la Biblia la miramos de esta forma. Y por eso no podemos ubicarnos en ella y sacar provecho de ella. Dios está mirando todo desde una perspectiva diferente al hombre, pero el hombre, Gedeón, ¿verdad? Y la nación de Israel están pasando este proceso y ellos no logran darse cuenta, no pueden mirar hacia el futuro. Ellos no se pueden imaginar que hacia el futuro con 300 hombres será suficiente un ejército para derrotar, derribar a un ejército mayor, ¿verdad? De hombres guerreros, ¿sí? Ellos no saben, nosotros ya lo sabemos. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? ¿Sí? Entonces ellos están caminando así. No se dan cuenta, vienen sus enemigos, claman al Señor y dice la escritura en el verso 7, dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió, ¿un qué? Un profeta. Señor, estamos clamando por nuestros enemigos. No te pedimos un profeta. Te pedimos que nos ayudes de la situación que estamos atravesando. ¿Sí o no? ¿Sí se ubica usted ahí? ¿Yo para qué quiero un profeta? Yo quiero salir de mi problema, de mi enfermedad, de mi situación, de lo que estoy viviendo. Y Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Que lo primero que Dios hace es tratar con la raíz del problema. A veces pensamos que no, bueno, es que Dios es tan misericordioso que no importa si yo tuve la culpa, si yo fui responsable, si yo hice, estoy dejando al Señor, todo, Dios me tiene que sanar, Dios tiene que hacer esto. Él es Dios, es su promesa. No, Dios tiene que tratar con nuestro corazón, tiene que tratar con nuestras vidas la razón, ¿sí? Por la cual nosotros estamos en esa situación. ¿Para qué? Para que en el futuro tengamos cuidado de no volver a caer en lo mismo. ¿Está aquí conmigo? Porque Dios no quiere que seamos robados. Dios no quiere que nuestros enemigos nos destruyan. Dios no quiere, no es su deseo vernos, ¿verdad? Oprimidos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. Entonces dice la escritura que cuando el Señor oye el clamor de Israel, de la nación de Israel, a causa de los enemigos, Dios les envía un profeta. Y el profeta, dice la escritura, que les habla y les dice, así dice el Señor, dice, yo los saqué de la tierra de Egipto, de esclavitud, los libré de su poder, los libré de todo, del poder de sus opresores, los expulsé, ¿verdad? Los saqué de la tierra de los amorreos, de los dioses, para que no teman, ¿verdad? Y los llevé a una tierra donde una tierra que estaba habitada por otros, pero yo los eché fuera. Pero dice la escritura, ¿no habéis qué? Obedecido. O sea, Dios les está diciendo, miren, el problema por el cual están atravesando esto es porque ustedes no están obedeciendo. Diga conmigo, obedecer. Una vez más, obediencia.
Híjole, ¿cómo somos nosotros renuentes hacia esto? No he escuchado decir tantas gente, ahora tantas personas, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo estoy exento de obedecer eso. Dios me ama, Él me la va a pasar. No, sus mandatos son para todos. Con Dios somos iguales a sus ojos. Delante de Dios solamente Dios nos ve en dos categorías: hijos obedientes o hijos desobedientes. ¿Está aquí conmigo? Perdona. No, no, yo estoy libre de eso. No, yo ¿por qué? Yo soy pastor, yo no tengo que perdonar. ¿Qué pasó? Haz las paces con tu hermano. Yo no, porque él, ella, el otro, aquel, aquella. Yo. Es por eso que cuando vienen los profetas a mí me encanta, ¿va? Yo tiemblo cuando vienen los profetas. Porque Dios, ahora cuando viene un profeta no es para señalarte, ¿verdad? Ahora Dios actúa con misericordia. Y nos habla cosas de una manera bien exacta, pero con mucho amor y con mucha misericordia. Y nos dice algo en lo cual no estamos, pero en lo cual Dios quiere que caminemos. Dios no señala nuestros pecados, nuestros errores. Dios señala en lo que debemos hacer. Pero eso nos está diciendo que hay algo que hemos dejado de hacer. Hubo un tiempo en años atrás donde profeta que venía a la iglesia, profeta que me daba una palabra. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y yo aprendí a tomar la palabra del Señor, lo que Dios me estaba diciendo, no solamente porque decía, es que tú vas a hacer esto y vas a viajar y vas a hacer lo otro, sino que detrás de ello Dios me estaba diciendo, tienes que cuidar aspectos de tu vida, cosas de tu vida, cosas de tu mente, porque yo voy a hacer cosas grandes contigo, pero si tú no obedeces ni caminas en ello, hasta que entendí y me alineé a la palabra de Dios y alineé mi vida y mis actitudes y mis pensamientos y mi mente. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Dejaron de darme palabra. Es que yo quiero una palabra. Está bien que te la dé, pero es porque Dios te va a decir algo en lo cual no estás caminando. ¿Está aquí conmigo? Entonces viene, dice la Biblia que el profeta vino solamente para eso. Qué interesante que entre la salvación que Dios está por darles a través de Gedeón, ¿verdad? Dios tiene que venir para hacerles saber que las situaciones que están pasando son por las decisiones que han tenido. Han dejado al Señor, han desobedecido su voz, han desobedecido sus mandatos. Están empobreciendo, no les alcanza, los enemigos están robando sus frutos, están quitando de ellos, están robando de ellos, tienen una pobreza espiritual, una pobreza mental, están llegando como Gedeón al punto de decir, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y dice la Biblia, porque han desobedecido, porque no habéis obedecido, ¿qué dice la Escritura? A mi voz. Nosotros luchamos con nuestras finanzas, pero no obedecemos los principios de la Escritura en cuanto a dar, ofrendar, diezmar, dar. Hay personas aquí que nunca les ha faltado. Si en verdad no son millonarios o ricos como el mundo tiene el concepto del mundo, nunca les ha faltado nada.
¿Y sabe por qué es eso? Porque han aprendido a dar. Diga conmigo, dar. Dígalo más fuerte, dar. Si tú estás luchando cada día porque no te alcanza para esto, para el otro, para la comida, para si tienes un trabajo estable, tu salario no es menospreciable, ¿verdad? Pero aún así no te alcanza, entonces tienes que mirar. Porque si no, el enemigo viene y te roba. Es un principio. Diga conmigo, es un principio. Ay, pastor, ya que no, es un principio. Como lo dijo Ricardo, a alguien si le tocó, no es que yo te esté diciendo esto para que des, te estoy diciendo para que no te falte. Para que nunca te falte. Aparte de que Dios nos da ese principio en la iglesia, ¿verdad? Dios también nos prueba afuera. Vas en el coche, vas caminando, hay personas, fuimos ahora que estuvimos en Puebla y dimos una vuelta ahí por el centro, una tras otra persona venían para, me puede ayudar para esto, me puede ayudar para el otro. ¿Y qué sientes? ¿Qué te pasa dentro de ti cuando alguien te dice, dame una ayuda? Sea sincero conmigo, ¿qué sientes? Como que te están despojando, ¿no? Dices, vaya, son 2 pesos, ¿por qué? Yo me puse a pensar, oye, son 2 pesos, 5 pesos, ¿por qué me siento como si me estuvieran robando? 5 pesos. ¿Qué está haciendo Dios? Rompiendo. No puedes recibir porque no puedes dar. Nos comentaba una persona, un hombre que vino, venía a la iglesia y era de un pueblo y vino un domingo en la mañana temprano con lo único del camión para venir y del camión para regresar a su casa. Y él sintió cuando se estaba ofrendando que debía dar lo único que tenía de su camión. Nos lo contó después con lágrimas en los ojos. Y él lo dio con todo su corazón, creyendo en el Señor. No estaba haciendo un trato con él, ¿no? Pero nos cuenta que dijo, bueno, pues ya voy a salir caminando. Y eran varios kilómetros fuera de la ciudad. Pero mientras iba saliendo, una persona que él nunca había conocido, nunca se había acercado, nunca se habían saludado, llegó con él y le dijo, oye, espero que no te molestes y no te sientas, pero Dios me dijo que te diera esto. Tenía algo en la mano, él no lo podía ver. Dice, pues no, claro que no. Entonces extiende la mano y se lo deja y lo toma. Y el hombre le dice, esta persona le dice que Dios te bendiga. Y se va. Y él sigue caminando y va caminando, va abriendo la mano y era un billete que eran 10 veces más de lo que él había dado en la ofrenda. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Nosotros nos perdemos porque nuestros enemigos nos roban porque no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta que poco a poco estamos regresando hacia atrás. Ya no tenemos la misma actitud para con Dios. Ya no tenemos el mismo deseo de adorarle, de servirle. Ya no tenemos la misma pasión que antes nos encendía y que eso producía en nosotros que tuviéramos para dar, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, para dar una palabra, para ayudar a para orar por el otro, para tener esta actitud. Porque no nos damos cuenta que estamos regresando
hacia atrás. Pero nuestros enemigos se han multiplicado. Nuestros adversarios se han multiplicado. Y nos preguntamos cómo, por qué. Clamamos al Señor y el Señor viene y nos dice: esta es la razón. Tú dices: yo quiero que me ayudes, Señor, no quiero que me digas, ¿no? Necesitas saber, porque si no sabes, vas a repetir la misma historia como la nación de Israel. Muere el libertador y nuevamente entran en este círculo. Tenemos que saber, tenemos que descubrir que el enemigo nos está empujando hacia atrás. Y nosotros no podemos ir hacia atrás. Nosotros solamente tenemos una dirección. Tenemos que ir hacia enfrente. Porque lo que Dios ha preparado para nosotros, dice la Escritura que es bueno. Que los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que los planes que podamos hacer en esta tierra. Que el camino del Señor es un camino de bendición. Que mientras caminamos, dice el Salmo 23, hacia adelante, las bendiciones nos van alcanzando. Las bendiciones vienen, nos rodean, vienen sobre nosotros, porque estamos dirigidos hacia atrás, hacia adelante. Dice la Escritura que los hombres que dijeron vamos a Egipto empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a tener esta clase de cosas. Y fíjate bien, cuando lo lees en el libro de la historia de la nación cuando está cruzando el desierto, dice que fueron seducidos por otros que no eran de Israel, pero que salieron de Egipto con ellos. Tenemos que darnos cuenta. No dejes al Señor. No dejes de ir hacia adelante. No hay desierto que supere la bondad y el poder de Dios. No hay situación difícil que Dios no se pueda glorificar en medio de ella. No hay problema que tú estés atravesando, que Dios no se pare junto de ti y traiga una respuesta para tu vida, tu familia, tu matrimonio. No la hay. Solo tienes que ir hacia adelante, caminar hacia adelante. No vuelvas atrás, no regreses atrás. Estate atento cuando Dios te habla, cuando Dios te dice no has obedecido. No digas, no levantes la mano delante del Señor y digas: ay, pues yo Señor, tú me tienes que perdonar esto. Dios no nos va a perdonar si nosotros no nos arrepentimos. ¿Está aquí conmigo? No estoy diciendo una herejía, ¿sí? Estoy diciendo algo que está en la Biblia. La única forma de recibir el perdón de Dios es cuando tú lo reconoces y te arrepientes de ese perdón. Entonces el perdón de Dios es efectivo sobre tu vida. Entonces dice la Escritura en el verso 11, ya vamos a terminar, pero dice la Biblia, viene la segunda parte de la respuesta de Dios. Primero Dios envía un profeta y les dice: esta es la situación, esto es lo que estás viviendo, esto es lo que estás atravesando, esto es lo que estás pasando, ¿sí? No es una condenación. El diablo usa la condenación para decirte: es que eres esto por esto y no vas a salir por lo otro, porque eso es condenación. Dios viene para decirnos: aquí estás atorado, esta es la situación. Esto es, reacciona, arrepiéntete, sigue adelante, sigue confiando, sigue creyendo, camina hacia adelante. Deja de quejarte, deja de murmurar, deja de tener esto en tu mente, en tu corazón, que no crezca dentro de ti.
Y dice la escritura que la segunda parte dice en el verso 11: y vino el ángel del Señor. Y entonces descubrió ahí, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia. Descubre un hombre que se llama Gedeón. Un hombre que tiene un espíritu de víctima en sí. Hace las cosas, pero con este espíritu en su mente. ¿Yo quién soy? ¿Yo qué puedo? Yo no soy nadie. Yo no puedo nada. Yo sé apenas y me alcanza y tengo. ¿Cómo que de servir? ¿Cómo que hacer algo? ¿Cómo que orar? ¿Cómo? No. Pero viene el ángel del Señor y se le aparece y le dice estas palabras. El Señor, en el verso 12, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sí? ¿Por qué Dios puede mirarnos de esa manera? ¿Por qué Dios puede vernos lo que nosotros no vemos en nosotros mismos? Y no es porque Él lo sabe todo. En su omnisciencia Él sabe que nosotros somos carne débil, que con un soplo de Él, ¿verdad?, desaparecemos. Dice la Biblia que somos como la neblina. Un día aparecemos y en la tarde desaparecemos. Pero ¿cómo Dios puede hablar de nosotros de esta forma? Si no es porque Él nos mira, no en nuestro pasado, sino en nuestro futuro. Dios no le hubiera dicho a Gedeón, varón esforzado y valiente, si Él no hubiera visto en su omnisciencia que Él iba a enfrentar, que Gedeón iba a enfrentar a un ejército de miles con 300 hombres, creyendo en el Señor y lograr una victoria. Dios no te llamaría a ti varón o mujer esforzada, valiente, si no supiera que estás destinada a ser un vencedor o una vencedora en medio de tus problemas, de tus situaciones difíciles. Si Dios no supiera que puedes lograrlo. Como Gedeón, Señor, esta es mi fuerza. Y Dios le dice, es suficiente. Es que no tengo otra cosa. Con eso. Es que no sé hacer nada más. Con eso. Es que no estoy preparado. Con lo que estás. ¿Acaso no dice la Biblia en primera en el libro de Corintios, verdad? Donde dice de lo vil. Segunda de Corintios, de lo vil y menospreciado, dice la escritura. Primera de Corintios 1:28. Así fue David, menospreciado por su propia familia, por el enemigo que iba a enfrentar. Así fueron la mayoría de los hombres de la Biblia, Jacob y tantos otros. Es más, cuando los discípulos conocieron de Jesús, alguien le dijo, de Belén puede salir algo, de Capernaum, de ahí, de ese pueblo, algo puede salir bueno. Pero dice la escritura, de lo vil y menospreciado. ¿Sí? Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dios no estuviera hablando así de Gedeón, igual que de ti y de mí, si no supiera que no es nuestra fuerza, que no es nuestra habilidad, que no es lo que somos ni lo que tenemos, sino lo que Él puede hacer cuando nosotros podemos creer en Él. Cuando podemos creer en Él. El otro día estábamos hablando que vino un orador y le invitamos aquí, no venía con nosotros, pero
Nos preguntó, ¿y cómo se llama la iglesia, tu iglesia? Sí, no teníamos relación con él cercana y sentimos ahí un poquito de, está bien. Yo le dije, ¿cómo se llama tu iglesia? Ah, pues nuestra iglesia se llama Presencia Manifiesta. Ah, Presencia Manifiesta. Oh. Y le digo, mira, el nombre tiene una razón. La razón del nombre es la obligación que nosotros tenemos en esta iglesia de que en cada reunión que tengamos no solamente esté la omnipresencia de Dios, sino que ésta se manifieste en sanidades, en milagros, en respuestas, en bendición. Pero es nuestra responsabilidad, le dije. No viene solo, viene por el deseo, por el sacrificio, por el anhelo de tocarle a Él. Ok, ya le bajó un poquito. Y entonces entró, porque todavía estábamos en Ávila Camacho, y entró en el edificio y le dijimos, esto lo vamos a rentar. Todavía era escombros todo, era un monte allá afuera. Entonces pasamos con él y mira, esta propiedad la vamos a alquilar. Y nos dijo, wow, ¿y cuántos metros tiene? Pues tanto. ¿Y cómo le van a hacer? No sabemos. Pero la vamos a alquilar. Aquí va a ser nuestra iglesia próximamente. ¿Quieres pasar? Sí. Y entonces entramos, abrimos la maleza, abrimos una puerta que estaba ahí, empezó a ver todo y dijo, y nos dijo, nuestra propiedad más o menos tiene lo que tiene en metros la suya, pero nosotros no tenemos estacionamiento. Y entonces yo dije, Presencia Manifiesta. ¿Qué es aquí conmigo? De lo vil y menospreciado. Porque no es lo que yo soy, o tú eres, o tú tienes, o tú puedes. Es lo que Dios puede hacer contigo, en ti y a través de ti, si le crees a Él. Y Dios le dijo a Gedeón, ve, en el verso 14 dice, y mirándole le dijo, ve con esta tu fuerza, con lo que tienes, vas a salvar a Israel de las manos de los madianitas. No soy yo el que te está enviando. Y yo te pregunto, ¿no es Dios el que te está hablando, el que te está enviando? A pararte, a levantarte, a no volver atrás, a no verte como una víctima de las situaciones, de las circunstancias, de las personas, del diablo, sino hacerle frente a esa situación, porque en el verso 15 dice, y respondió Gedeón, Señor, ¿con qué voy a salvar otra vez, verdad? He aquí mi familia es pobre, yo soy el menor de mi casa, no puedo. Y Dios le habla y le dice en el verso 16, el Señor le dijo, ciertamente yo estoy contigo. Eso es suficiente para que nosotros sigamos extendiéndonos y conquistando lo que Dios tiene para nosotros. Es suficiente con la promesa de que Él está con nosotros. Pero no dejes al Señor. Él está contigo, pero puede ser que tú no estés con Él. Y Dios dice, yo estoy contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Todo ese ejército de miles lo vas a derrotar como si todos esos fueran uno. Usted sabe lo demás de la historia, ya no la vamos a ver. Sabe que Gedeón todavía es un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Pidiéndole pruebas al Señor de su presencia, pidiéndole pruebas de que si está, no está, que esto, que el otro, ¿no? Todavía con dudas en la mente, en el corazón. Y Dios teniendo un amor, un cariño, ¿verdad? Una misericordia, una paciencia.
Y en cada pregunta de Gedeón, Dios respondiendo sí, 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 sí. Pues, mi amado, somos nuevas personas en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Voltéate con el que está junto y dile: las cosas viejas de mi vida ya pasaron. Dile, ya les dije adiós. No regreso a ellas. Dile, no regreso a ellas. Si no le quiere decir a él, dígaselo al Señor: no regreso a ellas. Ni en los mismos pensamientos, ni las mismas actitudes, ni las mismas palabras, nada. Nada. Dios tiene algo mejor para nosotros. Está hacia el frente. Es algo de Él. Él lo ha planeado. Es maravilloso, es glorioso. Las bendiciones nos van a alcanzar, nos van a seguir, nos van a rodear. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Somos nuevas criaturas, nuevas creaciones en Dios. Tenemos que caminar como tales. Tenemos que buscar al Señor como personas nuevas. Tenemos que adorar al Señor como criaturas nuevas, creaciones nuevas de Dios. Que las cosas viejas, dice la Escritura, ¿han qué? Han pasado. Se terminaron. En la cruz del Calvario se terminaron. Amén. Ponte de pie, vamos a orar esta noche.